Ok. Hola, Hola. imagínate que ya acabó la cuarentena y la pandemia y te estamos incentivando a que vayas al museo de Pachacamac. ¿Por qué irías al Museo de Pachacamac? Porque me interesaría mucho conocer acerca de la cultura de Pachacamac. ¿Y por qué quisieras conocer la cultura de Pachacamac? Porque creo que es un lugar muy interesante para visitar. ¿Y por qué Pachacamac? ¿Por qué Pachacamac? Porque Pachacamac es uno de los lugares más visitados y porque creo que tiene un legado muy importante para nuestro Perú. Ok, ¿y por qué crees que tiene un legado muy importante? Porque creo que dejó muchas riquezas a nuestra nación y creo que deberíamos conocerlo, valorarlo. Ah, ok. ¿Y por qué es tanto el valor agregado que le tendrías que dar al Museo de Pachacamac? Porque creo que debemos de respetar, cuidar lo nuestro, amar lo nuestro y que todos sepan que lo nuestro es algo maravilloso, ¿no? Listo, gracias. Te esperamos en el Museo de Pachacamac. Hola, imagínate que ya acabó la pandemia. Estamos incentivando a las personas a que vayan al Museo de Pachacamac. ¿Conoces dónde está ubicado el museo? Sí, al sur de Lima, en el distrito de Pachacamac. ¿Por qué irías al Museo de Pachacamac? Bueno, para conocer las culturas de nuestros antepasados y aprender cosas nuevas, ¿Y por qué quisieras conocer la cultura de Pachacamac? porque toda cultura guarda siempre un misterio, a veces hay dibujo, formas o también historias ¿Y o por, fábulas, ¿Y por qué el Museo de Pachacamac y no otro museo? porque encierra como algo más misterioso que tal vez otros museos no puedan tener, ¿no? Y sobre todo habla de una cultura, por eso, es más interesante. Ok, muchas gracias. De nada. Espérate. Hola, imagínate que ya acabó la pandemia y te estamos incentivando a que vayas al museo. ¿Usted iría al museo? Sí, por supuesto, ¿Por qué? porque necesitamos tomar aire libre, ¿no? Yo y mi familia y así poder visitar las zonas arqueológicas, ¿Por qué visitar zonas arqueológicas con tu familia? porque es importante que ellos tengan conocimiento de nuestro antepasado, ¿no? Más que nada mis hijos, ¿Por qué sus hijos deben tener el conocimiento de nuestro antepasado? porque ellos aún no conocen las culturas, ¿no? Y me gustaría que descubrieran quiénes fueron los incas y qué nos dejaron. ¿Por qué, por qué le gustaría que sus hijos descubrieran quiénes fueron los incas y qué dejaron? Porque los incas dejaron arqueologías muy importantes y deberían experimentarlo, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque son historias muy ricas, ¿no? Y ellos deben conocer y experimentar. Como a mí me hicieron conocer mis padres, me gustaría que mis hijos también experimentaran sobre qué dejaron nuestros antepasados. Es por eso que iría al museo con con mi familia, ¿no? Ya, muchas gracias. ¿Por qué irías al Museo de Pachacamac? Así como otras culturas, es importante conocer nuestras raíces. Entonces, por esta razón, me gustaría conocer este lugar. ¿Por qué es importante que conozcas tus raíces? Porque nos identifica, es nuestra identidad, ¿no? ¿Por qué nos identifican? Sobre todo en esta cultura, para la costa peruana central, que fue muy trascendental. Se podría decir que muchas culturas se acercaban a este lugar para que inclusive lo tomaban como un oráculo de predicciones de actividades que querían saber sobre todo. ¿Por qué es trascendental? Porque, como le digo, ¿no? Ante otras culturas a esta, en paralelo quizás, ya sea en la parte sur o en la parte norte, habían desarrollado muchas actividades, muchas cosas que realmente tal vez se podían resaltar de ellos, pero esta cultura resaltó más, sobre todo, como le digo, en el aspecto de predicciones. Y inclusive se decía que
con un movimiento o con una actividad que podía realizar en esta cultura podía ocasionar cosas que eran sobrenaturales, ¿no? Como terremotos. ¿Por qué la gente debería ir a Pachacamac? Como lo había mencionado, es importante conocer nuestra cultura. Lo de la costa, con más razón, ¿no?